Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Humanismo Soka. ¿Cómo podemos ser felices a partir de abrazar la filosofía del budismo de Nichiren? En el episodio anterior estudiamos acerca de la cuarta de las 5 guías de la fe de la Soka Gakkai, que el segundo presidente Yosei Toda y su discípulo Daisaku Ikeda brindaron a los integrantes de la Soka como base de la práctica budista cotidiana. En esta ocasión, compartimos con ustedes sobre la última de las 5 guías eternas para la Soka Gakkai: fe para lograr la victoria absoluta. Nichiren Daishonin escribe: el budismo concede una importancia primordial a la victoria y la derrota. El budismo es razón. La razón triunfará sobre su amo. Estos pasajes engloban el mensaje esencial del budismo de Nichiren que los miembros de la Soka Gakkai han puesto en práctica en Japón y en todo el mundo, y han grabado en lo más hondo de su vida desde los primeros días de nuestro movimiento. Ya que el budismo significa ser personas victoriosas, el maestro Tsunesaburo Makiuchi, presidente fundador de la organización, dio suprema importancia a la prueba real, que es la prueba de los resultados concretos. Decía que las reuniones de la Soka Gakkai eran encuentros de diálogo donde se daba prueba experimental y afirmaba que la práctica de las enseñanzas del Daishonin aseguraba un 100% de resultados en nuestra vida. El segundo presidente de la Soka Gakkai, Yosei Toda, decía a sus jóvenes discípulos: esta práctica budista nos permite lograr la victoria absoluta. Con esa conciencia y ese entendimiento, por favor esforcémonos por vencer en el trabajo y en todas las áreas de nuestra vida. La victoria absoluta es el propósito de nuestra práctica budista y de nuestra vida. Este es el espíritu fundamental que subyace a las 3 guías eternas de la Soka Gakkai, establecidas por el maestro Toda después de una minuciosa consideración mientras batallaba contra la enfermedad en los últimos tramos de su vida. Justo antes de anunciar esas guías, el señor Toda me dedicó un poema que copié en mi diario y a la vez grabé en mi corazón. Ganar y perder son parte de la vida, pero yo oro al Buda por la victoria final. El esfuerzo por lograr el Kosen-rufu mundial, el legado de Nichiren Daishonin que mi maestro me encomendó, es una noble contienda para guiar a la felicidad a todas las personas. Es una batalla implacable entre las fuerzas de la budeidad y las fuerzas destructivas. Por eso no podemos permitirnos la derrota. Yo luché enteramente con esta determinación y junto con mis compañeros abrí el camino a la amplia difusión de la ley mística en el gran mundo. Por lo tanto, cuando en 2003 agregué 2 nuevas guías a las 3 que él había establecido, basado en la inseparabilidad con mi mentor, decidí que la última fuese fe para lograr la victoria absoluta, y que con ese principio se completarían las 5 guías eternas de la Soka Gakkai. En ello, lo que me inspiró fue el deseo del maestro Toda de que todos los miembros de la Soka Gakkai tuvieran una existencia triunfal y feliz. En uno de sus escritos, el Buda Nichiren Daishonin afirmó: lo mismo cabe decir de la oración. Para que las oraciones sean eficaces y los desastres desaparezcan de la tierra, también hacen falta 3 cosas: un buen maestro, un buen creyente y una buena enseñanza. La relación de maestro y discípulo es la esencia del budismo de Nichiren Daishonin. En tal sentido, es también la clave fundamental de la fe para lograr la victoria absoluta. El Daishonin escribe: si el mentor y el discípulo tienen distintos propósitos, nunca conseguirán nada. El Kosen-rufu no podrá avanzar y nosotros no podremos lograr nada a menos que nuestro corazón esté unido con el de nuestro mentor. Cuando forjamos el mismo compromiso que nuestro maestro, podemos superar todas las adversidades y concretar la victoria absoluta en todos los campos. Este es el espíritu de la Soka Gakkai. En otro de sus escritos, Nichiren expresó: yo mismo, desde el primer día que abracé la fe en el Sutra del Loto, he recitado estos pasajes a diario, haciendo un juramento y orando a los Budas y a las deidades. Aunque he encontrado grandes dificultades de diversa índole, he podido sobrevivir hasta hoy gracias a la profunda influencia de los beneficios concedidos por el Sutra del Loto y por las palabras de oro del Buda Shakyamuni. Debe entender entonces que mientras un practicante del Sutra del Loto mantenga una fe inquebrantable y se abstenga de cualquier falsa alianza, mientras confíe con todo su corazón en el Sutra y practique de acuerdo con las palabras de oro del Buda, sin falta podrá evitar el desastre y prolongar su vida en la existencia actual, para no hablar de la vida siguiente.
obtendrá una espléndida recompensa y cumplirá su gran juramento de proclamar y propagar ampliamente el Sutra del Loto. Nichiren Daishonin se puso de pie resueltamente a trabajar por la felicidad de todas las personas del último día de la ley. Porque propagó el Sutra del Loto, se vio expuesto a persecuciones como las que describe el Sutra. Su vida fue una lucha interminable contra enormes dificultades. En medio de la peor adversidad, durante su exilio a Sado, después de la persecución de Tatsunokuchi, el Daishonin escribió este texto titulado Carta enviada con el Sutra de la oración, dirigido a su discípulo Sairenbo, para enseñarle el tipo de oración que evita los desastres y prolonga la vida. En la carta, el Daishonin afirma que la razón por la cual ha sobrevivido a pesar de verse ante una dificultad tras otra es que ha recitado pasajes del Sutra del Loto en forma diaria, ha orado a los Budas y a las deidades, funciones protectoras del universo, y ha hecho un juramento. Recalca la regularidad de su práctica con la frase todos los días. En otro escrito, Persecución con palos y espadas, señala: desde que nací hasta hoy no he conocido un solo instante de tranquilidad. Solo he pensado en propagar el Daimoku Nammyo Horengekyo del Sutra del Loto. Como indican estas palabras, el Daishonin luchó sin descanso por difundir la ley mística para guiar a todas las personas a la iluminación. Para nosotros, también en nuestra práctica individual, es sumamente importante hacer esfuerzos continuos día tras día. Por esa razón, el Daishonin nos exhorta, fortalezcan su fe día tras día y mes tras mes. Después de referirse a su propia lucha contra inmensos obstáculos, el Daishonin observa 3 características que definen la fe y la práctica basadas en el Sutra del Loto para obtener la victoria absoluta. La primera es mantener una fe inquebrantable. Esto significa una fe resuelta, se refiere al gran juramento de vivir la propia vida firmemente basada en la ley mística. Implica no tener la menor duda, vacilación o miedo en el corazón. No avanzar es retroceder. El maestro Toda siempre nos ponía en guardia contra la autoindulgencia en la fe y la práctica. Él escribió: la pregunta crucial es si estamos cambiando para mejor o para peor. Cuando no observamos este punto conscientemente, sucumbimos a la inercia. Además, cuando la fe se vuelve apática y practicamos por costumbre, es lo mismo que haber dejado de practicar por completo. La fe en el budismo de Nichiren es una práctica activa, cuyo resultado es la rápida transformación positiva de uno mismo. Asimismo, el budismo de Nichiren se enfoca en el presente y el futuro. Por lo tanto, nuestro trabajo debe apuntar al propio cambio, aquí y ahora, en bien de nuestra felicidad presente y futura. Lo importante es no consentir jamás la propia derrota. No ser vencido es la firme determinación de no flaquear jamás. Podemos emprender una lucha renovada para lograr la victoria absoluta. La segunda característica que identifica el Daishonin es abstenernos de falsas alianzas, es decir, no actuar como falsos amigos, encarnar absolutamente la integridad y la sinceridad en nuestra conducta y en nuestras acciones, es decir, fielmente el camino de nuestras creencias y principios. Mirar lo que está mal sin decir nada es un aspecto de lo que el Daishonin denomina falsas alianzas. Por eso, instruye a sus seguidores a rebatir las malas acciones o enseñanzas que contradicen la enseñanza correcta del budismo. La tercera característica que cita el Daishonin es confiar con todo el corazón en el Sutra y practicar de acuerdo con las palabras de oro del Buda. Esto significa practicar el Sutra del Loto, corazón del Buda, tal como el Buda enseña. Para nosotros, esto quiere decir perseverar en la fe, la práctica y el estudio, y dedicar nuestra vida al gran juramento del Kosen Rufu, tal como nos instan los escritos del Daishonin, siempre basados en el Gohonzon de Nammyo Horengekyo. El maestro Toda describió claramente el verdadero poder que explicaba el gran desarrollo de la Soka Gakkai. Los miembros de la Soka Gakkai tenemos fe y tenemos el Gohonzon. Todo lo que hemos logrado es producto del beneficio de nuestra fe en el Gohonzon. Porque el Kosen Rufu es el propósito que guía nuestras acciones y oraciones, podemos activar ilimitadamente la sabiduría, el valor y la fortaleza de la budeidad que son inherentes a nuestra vida. Esto nos permite hacer posible lo imposible.
Nichiren Daishonin afirmó: aunque los males sean muchos, no prevalecerán ante una sola gran verdad o bien. Cuando las fuerzas que trabajan por el bien logran la verdadera unión de distintas personas con un mismo propósito, tienen asegurada la victoria final. Alinear nuestro corazón con el de los mentores del Kozen Rufu y luchar con la estrategia del Sutra del Loto siempre conduce a la victoria. La forma de practicar y de promover el bien es perseverar con fe valiente. A través de construir una organización dedicada al bien, en la cual muchas personas distintas trabajen unidas con un mismo propósito, podemos derrotar cualquier manifestación del mal. Este es el significado último de la fe para lograr la victoria absoluta. Nuestra red, orientada al bien, basada en el humanismo budista, hoy se ha extendido a 192 países y territorios. Cuán feliz se sentiría sin duda el Daishonin. Cuánto nos estarían elogiando y aplaudiendo los maestros Makiguchi y Toda. La Soka Gakkai ha triunfado, la SGI ha triunfado. Las 5 guías eternas de la Soka Gakkai y de la SGI son principios invariables para profundizar nuestra fe. Ellas nos marcan la dirección para lograr la budeidad en esta existencia y establecer el Kozen Rufu. El juramento esencial que hemos abrazado el maestro Makiguchi, el maestro Toda y yo, es que todos nuestros miembros del mundo avancen con fortaleza interior y con convicción por el camino de la armonía, la felicidad y el éxito, coronados de salud, longevidad y victoria. Nuestra organización debe cultivar eternamente la fe para lograr la victoria absoluta, basada en la inseparabilidad de maestro y discípulo, y de esta manera seguir sumando triunfos brillantes. Llegamos al final de este episodio de los podcasts de Humanismo Soka. Si deseas profundizar más acerca de las 5 guías eternas de la fe, te recomendamos la lectura del libro Eternos Alientos Dorados, una antología de orientaciones, reflexiones y guías del maestro Ikeda que no te podés perder. Podés adquirirlo en las librerías de todos los centros culturales del país o de manera online en la librería Soka ingresando a www.sgir.org.ar/librería Soka. También podés conseguirlo a través del catálogo de WhatsApp al 11 3001 2699. Gracias por siempre estar ahí. Hasta la próxima semana.